días. Bienvenidos, Dios los bendice. Bienvenidos a los que ya están en la transmisión y pues los que van a estar llegando ahí por la transmisión, Dios los bendiga. Vamos a iniciar a la hora del Señor, exaltando su nombre. Vamos a declarar la presencia del Señor, amén. Así que en tu lugar, ahí en tu casa, ahí con tu familia, o si estás solo, con alguien ahí en tu lugar, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a alabar al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu presencia, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te alabamos, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres la única razón, Señor, por la que hoy estoy aquí, Señor, alabando, Señor, exaltando, Señor, de pie, Señor, aquí adorándote, Señor. En el nombre de Jesús, eres tú, Señor, esa esperanza, Señor, que anhelé tener, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo confío en ti, Señor, porque tú me has llevado, Señor, y me has ayudado, Señor, por el camino, Señor. Tú me has dado la salvación, Señor, y por eso, Señor, es que hoy me gozo en tu presencia, Señor, y es que me gozo alabándote, Señor, cantándote, Señor, adorándote y escuchando tu palabra, Señor, y llevándola, Señor, a las personas que la necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en todo tiempo, Señor, es tiempo de alabarte, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Así que ahí en tu lugar, amén, vamos a alabar al Señor y exaltar su nombre en el nombre de Jesús. Y le vamos a decir: y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Era el Señor. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, yo te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a declarar esto. Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Yo te alabaré, yo te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, yo te glorificaré,
adorando en el nombre de Jesús. Vamos a seguir alabando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a declarar el nombre de Jesús y le vamos a decir: cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré, en tu presencia y en tu presencia danzaré, y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Una vez más, dile: cantaré de tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré, en tu presencia y en tu presencia danzaré, y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Dile con alegría y con gozo de corazón: con alegría y con gozo en mi corazón, te alabaré, declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré, en tu presencia y en tu presencia danzaré, y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Una vez más le cantaré al Señor. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré, y en tu presencia danzaré, y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Dile con alegría y con gozo, con alegría y con gozo en mi corazón, te alabaré y declararé al mundo que con alegría y con gozo en mi corazón, dile al Señor: te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en tu nombre, Señor. La sangre preciosa del Cordero, Señor, está en este lugar. Padre Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor, y envuélvenos con tu calor, Señor. Hoy declaramos tu presencia, Señor, en este lugar. Padre Santo, te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. En tu lugar, levanta tus manos ahí en tu casa, ahí donde estás. Y alaba al Señor con todo tu corazón. Alabamos, Señor, tu nombre, Señor. Hoy queremos ver tu fuerza, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, inundando este lugar, Padre, en el nombre de Jesús.
Hoy cubre, Señor, este lugar, como en la tierra, Señor, lo cubre el agua, Señor, del mar. Y así, Señor, hoy te canto. Y Padre, te amo en mi corazón. Hay deseos de ver tu fuerza, tu gloria, que cubre la tierra como el agua del mar. Y estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Cautivaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Dile al Señor, dile: Padre, te amo. Y Padre, te amo en mi corazón. Hay deseos de ver tu fuerza, tu gloria, que cubre la tierra como el agua del mar. Dile: Padre, Padre, te amo en mi corazón. Hay deseos de ver tu fuerza, tu gloria, que cubre la tierra como el agua del mar. Y estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Yo alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Cautivaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Dile: alzo mis manos. Yo alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Cautivaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Y yo alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Cautivaste mi alma, mi vida cambió.
alzo mis manos. Y Padre, hoy vengo ahora ante ti, como tu hijo, yo corro a tus brazos, y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, ven, y Padre, hoy vengo ahora ante ti, como tu hijo, yo corro a tus brazos. Tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy, Padre. Y Padre, en ti encuentro la paz. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti yo encuentro la paz, mi buen Padre, mi amor. Y Padre, hoy vengo ahora ante ti, como tu hijo, yo corro a tus brazos, y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz. Dile, Padre, en ti. Y Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre, mi amor, mi buen Padre, mi amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Eres Dios fuerte, eres Dios eterno, Señor. Por eso, Señor, hoy te doy honor a ti, Señor. Todo el honor y toda la honra, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Señor, prepara nuestro corazón para la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, esta mañana. Te adoramos. No hay otro Dios, Señor.
creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más y le damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Declara esto conmigo. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Señor, porque no hay otro Dios como tú. Declaramos tu presencia, Señor, en este lugar. Declaramos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy sabemos, Señor, que tú venciste en esa cruz del Calvario, Señor. Tú fuiste quien murió, Señor, y resucitó el tercer día, Señor, llevándose, Señor, nuestro dolor. Y Él es Jesús, quien venció en la cruz, y Él fue quien murió y llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y con su sangre y sus heridas
venció en la cruz. Él fue quien murió y llevó nuestro dolor. Dile Jesús. Jesús resucitó con su sangre y sus heridas me salvó, y nada es difícil para Dios, y todo es posible. Se moverán por su poder, y nada es difícil para Dios, y todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su Gracias, Padre. Alabado y exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Este es un día maravilloso. Este es un día propicio, Señor, para alabarte, para adorarte, para darte toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, bendito Señor. Tú diseñaste este día y este tiempo, Señor, para estar en tu presencia, Señor, para celebrar tu nombre, Padre, y para tomar el pan de cada día, el pan del cielo, que es tu palabra, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, eres bienvenido, Señor, que tu reino se establezca en este lugar y en cada hogar y en cada familia que están conectados ahorita en línea, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tu palabra dice que para los que te aman, todo obra para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, buenos días, familia. Dios les bendice. Es un día excelente, domingo de resurrección, domingo de gloria. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, nos reunimos en domingo, porque ese día, un día como hoy, el Señor se levantó de entre los muertos. Y bueno, a pesar de que son tiempos duros, son tiempos llenos de temor, de ansiedad, la gente se siente desprotegida, y ahorita hay una desesperación. La gente busca en este tiempo a Dios con desesperación, pero la Biblia dice cuál es la forma correcta de buscar al Señor Jesús, porque quien busca de corazón al Señor, finalmente el Señor se deja encontrar. Pero el enemigo es muy astuto, el enemigo es engañoso, viene a desviar la fe de los que le buscan a Dios. Pero bueno, hoy vamos a entender algo maravilloso que sucedió hace 2020 años. Vamos a leer una escritura, Lucas 24, verso 1. Dice: muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro y llevaban especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Las mujeres no entendían lo que estaba pasando cuando de repente dos hombres vestidos con ropa muy brillante, eran dos ángeles, se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Y los ángeles, los hombres, le dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, pues Él ha resucitado. Amén. Entonces aquí vemos la manera correcta de buscar a Jesús. Dice: no busques entre los muertos al que vive. Él ya no está entre los muertos. El Señor Jesús ya no está ni en la cruz ni en la tumba. Hay una cruz vacía, hay una tumba vacía, y eso significa que Él resucitó. Y no es correcto buscar a Jesús o buscar en los muertos ayuda. De todos los que han muerto en el pasado, solo Jesús resucitó sin pecado. Eso lo dice la Biblia. Todos los que han muerto en el pasado, ahí están en la tumba sus restos. Solamente la tumba de Jesús está vacía. Él se levantó. Por eso Él es el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres. Nadie más puede interceder por nosotros, porque nadie resucitó como Él. Entonces, hoy celebramos la victoria anunciada, la resurrección desde el principio de los tiempos, el sacrificio, la victoria, cuando Adán y Eva en el Génesis desobedecieron a Dios, pecaron, probaron el fruto prohibido. La reacción de Adán y Eva fue vestirse con hojas de higuera. Pero cuando Dios, por necesidad, tuvo que expulsarlos del Edén, del huerto, dice la Biblia en Génesis que los vistió con túnica de pieles. Es decir, tuvo que suceder un sacrificio de un animalito inocente, derramar sangre inocente para poder vestirlos correctamente. Desde ahí ya se anunciaba el sacrificio de Jesús. Y también Génesis sella esta profecía, porque Génesis dice en el capítulo 13 que Jesucristo es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Entonces, todo esto nos lleva pues a entender que hoy no es cualquier día. Sí, bueno, tradicionalmente se festeja o se festejaba de una manera o de otra, pero hoy sí es una Semana Santa, todos en casa, orando, meditando. No hay fiesta en las calles, en las playas. Hoy sí es una Semana Santa. Vamos a ver una historia, vamos a recordar Éxodo 12, que habla sobre la Pascua. Dios le dijo a Moisés: hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el 10º día de este mes todos los hombres tomaran un cordero por familia, uno por cada casa. El cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Se guardará el animal hasta el día 14 de ese mes, y al atardecer de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará el animal. 7. Luego tomarán un poco de sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que están comiendo al animal. Y la sangre en los marcos de sus puertas será mi señal, y cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Ok. La última plaga para liberar al pueblo de Israel iba a ser la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios, viendo que en Egipto estaba su gente, su pueblo, para protegerlo, les dijo: sacrifiquen un animalito macho de 1 año sin defecto, y sacrifíquenlo, lo van a cocinar, se lo van a comer cada familia, y la sangre de ese animalito la van a untar en los marcos de las puertas, de las ventanas. Y cuando la plaga de muerte venga, la epidemia de muerte venga, dice, no los va a tocar. Al ver esa sangre, la plaga, la epidemia no los va a tocar. Por eso, familia, es necesario que tú declares
por la fe en Cristo Jesús, la sangre preciosa que Él derramó, tú la declares sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que Dios te ha dado. Y dice que la epidemia, la muerte, al ver esa sangre, iba a pasar por encima y no los iba a tocar. A eso se le conoce o se le llama Pascua. Pascua significa pasar por encima. Y esto era algo que ya estaba anunciado, ya estaba escrito. Fue necesario el derramamiento de sangre inocente porque así lo exigía el pecado. Mira, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Cómo? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, si no hay derramamiento de sangre, no hubiera habido perdón de pecados. Remisión es tomar el pecado de la humanidad y enviarlo a la cruz del Calvario. Entonces, la sangre de Cristo tiene el poder. Por eso fue necesario el derramamiento. La paga del pecado exigía muerte o exigía o demandaba la sangre de un inocente para poder salvar o perdonar esa deuda. Entonces, la sangre del Cordero, anunciado desde el Éxodo, desde Génesis, esa sangre de ese Corderito es la sangre de Cristo que hoy en día sigue siendo nuestra Pascua para librarnos de toda epidemia, de todo virus, de toda bacteria. El Señor está con nosotros, familia. Ok, lo dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, este fue desde el principio el plan de salvación eterna de nuestro Dios. El Hijo, Jesús, Cristo, el ungido, el verdadero Dios y verdadero hombre, que reunió todas las cualidades, los requisitos humanas y celestialmente que requería el Salvador. Él vino a conquistar nuestra salvación y nuestra redención. Solamente Jesucristo pudo reunir todos los requisitos espirituales, morales, físicos para ser el Salvador. Nadie podía haber salvado a la humanidad, solamente Jesús, porque Él era el único hombre inocente sobre la tierra. Entonces, ¿cómo lo hizo? Él vino a entregar su cuerpo. Dice la palabra que Dios se cansó de tantos sacrificios, se cansó de tanto derramamiento de sangre, y entonces Jesús le dice: Padre, me preparaste cuerpo para el sacrificio. Entonces Jesús viene de manera voluntaria y ofrece su vida. Él dijo: yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, cada acto de sacrificio que el Señor hizo por nosotros tiene un objetivo, tiene un enfoque. ¿Sí? En la cruz del Calvario, y antes de la cruz, Él ya iba herido, fueron realmente, todo su cuerpo fue molido a golpes, su carne fue abierta. La palabra habla de 7 heridas, la herida en su cabeza, una herida en cada mano, una herida en cada pie, la herida del costado y la herida de las espaldas. Son en total 7 heridas o 7 tipos de heridas que Él recibió, y cada una de ellas tiene un objetivo. La sangre que salió por cada una de esas 7 heridas tiene un objetivo para nuestra vida. La primera fue, o que vamos a ver, es Mateo 27:29. Las espinas y los golpes en su cabeza. Dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, lo escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Esa es la herida que recibió en su cabeza. Ahora, ¿qué significa o qué representa esta herida en la cabeza de Cristo? Hebreos 9:14 habla sobre esto. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, que dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué significa la herida de la cabeza de Cristo? Que esa sangre fue para limpiar y proteger nuestra conciencia, nuestros pensamientos. La sangre de Cristo que fluyó de su cabeza viene a traer una cobertura de salvación, de sanidad, de restauración en la conciencia y en nuestros pensamientos. Ese es el primer objetivo. Y bueno, la Biblia habla en Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Y parte de la armadura de Dios es el casco de la salvación. Esto en Efesios 6, 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. ¿Y para qué sirve un casco? Para proteger la cabeza. Entonces, la sangre de Cristo viene a ser como un yelmo, como un casco de salvación. La sangre de Cristo protegiendo mi mente, mis pensamientos y sanando nuestra conciencia. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, la segunda herida, los azotes en su espalda. Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Lo amarraron en el pretorio. Ahí estaba Jesús amarrado y su espalda fue destrozada. Dicen los historiadores expertos que los romanos tenían un látigo que le llamaban garra de tigre. Y ese látigo tenía 3 hilos. Y cada hilo tenía 3 puntas. Y esas 3 puntas una punta era de hueso, una era de vidrio y la otra era de metal, de hierro. Imagínate, eran 3 hilos y 3 puntas cada hilo. Estamos hablando de 9 heridas. 9 heridas. Cada latigazo eran 9 heridas. ¿Sí? ¿Estamos correctos con las matemáticas? Sí, ¿verdad? 3 por 3, 9. Entonces, le desgarraron la espalda. Imagínate, le dieron 40 latigazos. Cada vez que lo azotaban, se le encajaba el hueso, el vidrio, el pedazo de metal, se le encajaba en la carne, le desgarraron la espalda. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál fue el objetivo? Mateo 11:28. Hay algo que el Señor dejó escrito ahí antes. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Las heridas en la espalda del Señor, esa sangre que salió de su espalda, es simbólicamente llevando en su espalda nuestras cargas. Jesús llevó tu carga y la mía en su espalda. Toda esa mentira de pecado en la que vivíamos no nos dejaba caminar, no nos dejaba sanar, no nos dejaba ser libres. Pecados ocultos, cargas, culpas, condenaciones. Jesús vino y me dijo, hey, dame a mí tus cargas. Mi espalda ya pagó el precio y el peso que tú ya no debes de llevar. Wow. Entonces, esas heridas en su espalda, esa sangre en su espalda, viene a aliviar nuestra carga de pecado que veníamos cargando por muchos años. Ahora, el Señor Jesús también dice, vengan a mí, yo les hago descansar, echa sobre mí tu ansiedad, tus cargas. Pero también dice que Él tiene una carga para ti, y su carga es fácil. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, el Señor te ofrece, Él toma tus cargas, pero Él también te ofrece que tú y yo carguemos la de Él. Ahora, ¿cuál es la carga que Él lleva? ¿O cuál es la carga que Él quiere darnos? En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces la carga que Él nos da es su palabra, sus mandamientos. Y dice ahí que sus mandamientos no son pesados, no son gravosos, su carga es ligera. ¿Sí? Con esa condición, bueno, con esa petición más bien,
El Señor Jesús dice, echa sobre mí tus cargas, dame tu cansancio, yo ya pagué con la sangre de mi espalda, pero necesito que tú lleves mi carga, y mi carga es ligera. Sus mandamientos. Y hablar de mandamientos es hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Es verdad. Ahora, en la misma armadura de Dios habla de la verdad. Efesios 6:14 dice, manténganse firmes, ceñidos, ¿con qué? Con el cinturón de la verdad. Entonces, la verdad, la armadura de los guerreros llevaban un cinto que le daba fuerza al lomo, a la espalda, para que el soldado pudiera hacer con más potencia su trabajo de pelear, para no lastimarse la cintura. Entonces dice que la carga del Señor, que es su palabra, que es su verdad, debe rodear nuestro cuerpo, nuestra cintura. Tenemos que vivir rodeados de la verdad de Dios. Esa es la carga que el Señor nos pide que llevemos. Amén. Gloria al Señor. La tercera y cuarta herida, una en cada mano. Los dos clavos. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás, en su posición de incredulidad, estaba diciendo, yo necesito ver las heridas de los clavos en sus manos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era el objetivo de la sangre que salió de las heridas de las manos del Señor? Isaías 3:11 habla sobre esto. Dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. Ok, las heridas de las manos de Cristo, la sangre de las heridas de las manos de Cristo nos limpian nuestra vida de malas obras, limpian mis manos de malas obras. ¿Por qué? Porque antes de Cristo nosotros no podíamos dar buenos frutos, no había buenas obras en nosotros. La palabra dice que antes de Cristo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, pero también en nuestras obras. Entonces, la sangre de Jesús que salió de sus manos es el precio para pagar y limpiarnos de toda obra equivocada. Deuteronomio 39 dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. En toda obra de tus manos. Dios nos llama a hacer y construir buenas obras. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, en la armadura de Dios habla de algo que debemos llevar en las manos. ¿Qué llevaba un guerrero en sus manos? Dos cosas. ¿Qué llevaba un soldado en sus manos? Dos cosas. Salmo 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, ¿y qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nuestras manos obrarán justamente al ocuparlas en la fe y en la palabra. Amén. Porque por la fe en la palabra, nuestras manos comienzan a hacer buenas obras. Dice, el escudo de la fe, el soldado llevaba un escudo y representa la fe. Ahí está mi mano ocupada. Y en la otra mano dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora mis manos están ocupadas en buenas obras, en vivir por fe. La fe también me protege, el escudo me protege de los dardos de fuego del enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, que es la que me lleva a vencer, a luchar, a deshacer las obras del enemigo. Entonces, ese fue el objetivo de la sangre de Cristo que fluyó de las heridas de sus manos. Amén. ¿Cuántas llevamos? Cabeza, espalda
y 2, una en cada mano. Llevamos 4. Ok, los clavos en los pies. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando Cristo se presentó resucitado ante los discípulos, estaban asustados y le dijo: hey, vean mis manos, mis pies, toquen, vean. Un espíritu, un fantasma, no tiene carne ni hueso, como ves que yo lo tengo, dijo Jesús. Entonces ahí está presentando la herida de los pies. Ahora, ¿qué representan o cuál es el objetivo de las heridas de los pies de Cristo? Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él, que dice, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. ¿Quién es un impío? Impío es contrario a piadoso. Un impío es el que hace cosas contrarias a la piedad o a lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, la sangre de Cristo, las heridas de los clavos en sus pies, fue para enderezar nuestros pasos, para limpiar nuestros pecados de los malos caminos. Antes de Cristo, nuestros pies se apresuraban a hacer lo malo, corríamos a hacer lo malo, pero las heridas en sus pies me habla de que ya no debo andar en malos caminos, tengo que enderezar mis pasos y ahora debo correr al trono de la gracia, ahora debo correr para hacer misericordia a mi prójimo. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no ha andado en consejo de malos. No está en la pantalla, pero hay algo que Dios aborrece. Proverbios 6:18. ¿Qué aborrece Dios? Los pies presurosos que corren para hacer el mal. ¿Qué aborrece Dios? Los pies que se apresuran para hacer el mal. No le gusta a Dios las personas que para donde suena la banda, para donde suenan los envases, para donde lo llama el pecado, corre a la maldad. Eso no le gusta al Señor, pero Él ya pagó con las heridas de sus pies, ya pagó, enderezó nuestros caminos. Y en la armadura de Dios habla de algo también sobre los pies. Efesios 6:15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Habla de las sandalias, habla de un calzado. Es decir, ahora mis pies deben de caminar ¿hacia dónde? Hacia hacer la voluntad de Dios. Para eso el Señor permitió que sus pies fueran heridos, para que tú y yo tuviéramos libertad de decidir caminar por ese camino de santidad que es su palabra, ese camino de santidad que es hacer su voluntad. Dios nos llama a hacer diferencia. Estamos en un mundo de tinieblas, pero somos llamados a caminar en luz, como hijos de luz. Amén. Por eso dice ahí: calza tus pies con el apresto del evangelio de la paz. A donde tú vayas, a donde tú camines, Dios te dice: comparte mi palabra y mi evangelio. Amén. ¿Ya llevamos cuántos? 6. Falta una. La lanza, la herida en su costilla. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió ¿qué? Sangre y agua. ¿Qué brotó? Sangre y agua. Fue la última herida que le hicieron al Señor, imagínate. A él lo arrestaron a las 3 de la madrugada y no dejaron de herirlo y lastimarlo y golpearlo hasta las 3 de la tarde. Él estuvo casi 3 horas colgado ahí en la cruz, pero ya había sido azotado, ya traía la corona de espinas, desangrándose. Tenía casi 12 horas desangrándose, imagínate. Y la última herida
que fue la lanza en su costilla, no nada más salió sangre, brotó agua. Porque cuando el cuerpo ya no tiene sangre, somos agua también, somos líquido. Y bueno, el paralelo de esto es que así como en un parto natural, a una mujer embarazada se le rompe la fuente y en el parto hay sangre y hay agua para dar a luz a una nueva vida, así del Señor Jesucristo brotó sangre, brotó agua, símbolo de que en ese momento, en su última herida, Él estaba dando a luz a la iglesia. Él estaba engendrando a la iglesia. Ahora, ¿qué significa o qué representa esta herida en la costilla? Algo que a Dios no le agrada está en Proverbios 6:18. Dice, el corazón que planea hacer el mal. Otra Biblia dice, el corazón que constantemente está planeando o está teniendo malos pensamientos. Entonces, la herida en el costado, en la costilla de Jesús, fue para limpiar nuestros pecados cometidos o para limpiar las malas intenciones del corazón. Las malas intenciones del corazón. Porque acuérdate que hay pensamientos, hay emociones, hay voluntad. Entonces el corazón tiene malas intenciones. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y además es perverso el corazón. Entonces, cuando el Señor Jesús permitió la herida en su costado, Él estaba con esa sangre diciéndome, hey, yo puedo sanar y limpiar las malas intenciones del corazón. Y no solamente eso, sino también proteger. Así como el casco protege la cabeza, así como el escudo protegía todo el cuerpo, la espada era para pelear, el cinto protege la cintura, las sandalias del Evangelio protegen mis pies, así también hay una protección para mi corazón. En Efesios 6:14 habla de la coraza de justicia. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es una coraza? Es una pechera. Era una armadura que protegía principalmente el corazón, todos los órganos vitales del cuerpo. Entonces, no nada más sana mi corazón el Señor con su sangre, sino que también me protege, le da una cobertura a mi corazón. Cada una de esas 7 heridas habla de un objetivo, familia. No se te olvide que Semana Santa no es fiesta, no son excesos. Semana Santa es estar meditando y darle gracias, darle honra y gloria al que dio su vida por nosotros. En el nombre de Jesús. Cada herida fue el precio de algo específico para limpiar y sanar nuestra alma. Hay una escritura en Apocalipsis que está relacionado con esto. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando habla de cuerno, la Biblia habla de poder, pero aquí los 7 ojos, ese cordero inmolado representa a Jesús, pero los 7 ojos tienen que ver con 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios que recorren toda la tierra. Ahorita los ojos de Dios están puestos en toda la tierra. ¿Cómo? A través de esos 7 ojos. Esos 7 ojos son 7 manifestaciones del Espíritu Santo recorriendo la tierra, viendo la necesidad de la humanidad, de la iglesia. Entonces, es importante que tengamos esto presente en nuestra mente. Recordemos que el Señor Jesús dijo que Él era el templo y el templo de Dios. Y la Biblia dice que Dios es luz. Entonces, Jesús, Él es la habitación de la luz. Y Apocalipsis nos presenta a Jesús como el cordero inmolado. Ha sido sacrificado. Y cada una de esas 7 heridas son una puerta abierta para que la luz de Dios, que es el Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones, recorran toda la tierra viendo la necesidad de su pueblo. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Hay 7 heridas, hay 7 espíritus o 7 manifestaciones del espíritu que están recorriendo la tierra, 7 aberturas en su cuerpo, y detrás de ellas sale una manifestación. No voy a profundizar mucho en esto, pero ahí traigo una lista. Habla de un espíritu de fe, espíritu de gracia, espíritu de adopción, espíritu de verdad o sabiduría y revelación. Número 5, espíritu de santidad. Número 6, espíritu de vida. Y número 7, espíritu de profecía. No voy a profundizar en esto, pero tiene que ver con las heridas de Cristo. Cada una representa una manifestación del poder de Dios. Por eso, hablar de poder, habla ahí de 7 cuernos, habla del poder de Dios que fluye a través del Espíritu Santo, o de cada una de esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Familia, es un día que celebramos la resurrección de Cristo, pero también es un buen tiempo para analizar nuestra vida y ver qué áreas de nuestra alma necesitan resucitar. Porque dice la Biblia que si morimos en Cristo, también resucitamos en Cristo. ¿En qué área necesitamos? Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Es decir, todos los que han muerto creyendo en Cristo están vivos, no han muerto. Un día les vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, ¿cómo puede ser una realidad esa resurrección hoy en día? En mí, si no he muerto, por ejemplo, los que aún estamos con vida. Bueno, necesitamos buscar el significado literal. La palabra resurrección, no sé si la puse ahí en la pantalla, en el griego es anástasis. Yo creo que ahí viene el nombre de Anastasio o Anastasia. Resurrección es anástasis. Se define como la acción de ponerse de pie o levantarse de nuevo. ¿Qué significa resurrección? Ponerse de pie o levantarse de nuevo. Ahora, hay gente que ya murió físicamente, pero un día se va a levantar y se va a poner de pie. Pero los que estamos con vida, también tenemos que estar experimentando la resurrección del Señor en cada área. ¿Sí? A lo mejor hay personas que en algunas áreas se sienten decaídos. No es para menos, es un tiempo duro, es un tiempo de presión, de escasez quizás. Hay gente que se siente temerosa, desanimada. Hay gente que ahorita no tiene esperanzas por la crisis que está sucediendo. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene ánimo, hay gente que no tiene fuerza, hay gente que ya no tiene fe. Puede haber muchas cosas. Por eso es que un día como hoy es un buen día para decir: Señor, necesito levantarme, necesito ponerme de pie en esta área. Es impresionante. Me gozo ver cómo las personas que se han quedado sin trabajo de alguna forma o de otra, Dios les da sabiduría y se levantan en fe y comienzan una empresa, un negocio en un tiempo de crisis, pero Dios les da sabiduría para recibir el sustento diario. Eso es maravilloso. Entonces, hoy puede ser el domingo de nuestra resurrección, de levantarnos de nuevo. Hay 2 cosas que podemos hacer: o quejarnos y deprimirnos, o levantarnos en fe, ponernos de pie y hacer lo que tenemos que hacer. Número 1, tenemos que levantarnos en nuestra fe. ¿Cómo? Hebreos 12:2. Ahí está la clave para que hoy usted se ponga de pie y se levante. Hebreos 12:2. Pongamos, ¿qué dice? Toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento, que dice, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios.
¿Cuál es la clave para resucitar en fe? ¿Cuál es la clave? Ponga toda su atención en Jesús. Ahí está escrito. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Ya no ponga su mirada en las circunstancias que lo rodean, en el mundo. Nuestro corazón se puede llenar de duda, de miedo, de incertidumbre, cuando ponemos nuestra atención en las circunstancias y no en Cristo. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, en su poder, en sus promesas, en su amor para nosotros, nuestro corazón se volverá a levantar en fe. Nuestra fe volverá a tomar vida. Hay algunos que ya no tienen fe, están desmoralizados, desanimados, se sienten decepcionados de Dios en estos tiempos, por una o por otra cosa. Bueno, Dios te dice, levántate en fe. Ya no mires las circunstancias, mírame a mí, dice Jesús. Mírame a mí que me levanté, dice, y tengo para ti la confianza y la fe que necesitas. Número 2, hay gente que ha perdido el ánimo. Tenemos que resucitar en nuestro ánimo. Cuando Dios anunció el nacimiento de Jesús, el ángel vino y le dijo a María, mujer, ese niño que vas a engendrar en tu vientre le pondrás por nombre Jesús, que significa ¿qué? Dios es mi salvación. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Dios es mi salvación. Pero también le llamarás Emanuel, y Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces no tenemos por qué estar desanimados. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar con nosotros. Mateo 28:20. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué más dice? Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué se desanima? Si Dios está con usted hoy, mañana y pasado y hasta el fin del mundo. ¿Sí? Todo lo que vemos, leemos y escuchamos en las noticias, en las redes sociales, sobre la pandemia, la crisis económica, eso va mermando nuestro ánimo. No se clave mucho en las malas noticias. No tenga temor. ¿Quiere levantar su ánimo? Escuche la palabra, medite la palabra, estudie la palabra, comparta la palabra. Y voy a ser insistente, use bien sus redes sociales. Por favor. Es que estoy aburrido. Hay mucho que usted puede compartirle de la palabra a la gente en sus redes sociales. Úselas bien, por favor. No estoy hablando de ser así hermético. No, está bien, una broma, un chiste, ¿verdad? Hay gente que son licenciados en hacer memes. Está bien, pero la gente está ansiosa de que su ánimo resucite. Hay mucha gente desanimada que necesita una palabra de esperanza, de aliento, de ánimo. La palabra de Dios nos declara el peligro de que el ánimo esté afectado. No es bueno que el ánimo esté afectado. Proverbio 18:14 dice, con el ánimo se alivia el enfermo, pero no a quien está deprimido. ¿Qué es lo contrario a depresión? Ánimo. Hoy es un buen día para que nuestro ánimo resucite. Por eso hemos leído cómo en Mateo inicia el nacimiento de Jesús, recordándonos que Dios está, el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que levantarnos el ánimo, ponernos de pie, motívese y haga por otros lo que un día alguien hizo por usted, en el nombre de Jesús. Tenemos que levantar nuestro ánimo porque Él ha prometido que pase lo que pase, Él estará con nosotros. Y número 3, resucite de la tibieza espiritual. El Señor Jesús dijo, o frío o caliente. Tenemos que resucitar en eso. Estoy enterado, Apocalipsis 3:15, de todo lo que haces. Y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, dice ahí. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Ay, nanita. Póngale ahí, ay, nanita. O ay de mí. O frío o caliente, dice el Señor, los tibios no me agradan.
Pastor, pero es que ya son muchos días sin congregarnos en la iglesia. No es el salón físico, no, es tu fe en Cristo, Él es tu pastor. ¿Sí? Tal vez para muchos cristianos su comunión con Dios se ha estado enfriando, porque no ha venido a la iglesia, sí, pero tiene una Biblia en su casa. Dios le enseñó cómo orar, ya sabe cómo orar. No se aleje de los caminos del Señor. Me impresiona cómo hay gente que, o sea, ni venía a la iglesia, ni tampoco ve las transmisiones. O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para levantar la fe de la gente? O sea, a la iglesia venía cada caída de casa y luego ni se conectan las transmisiones. Ni siquiera. Y cuando llegaba a venir a la iglesia estaba en el teléfono. Imagínate. ¿Qué más podemos hacer? No te enfríes, no te alejes del camino del Señor. No seas tibio. No te conviertas en un cristiano tibio, religioso. No es necesario el tiempo. No esperes a que los templos se abran de nuevo para salir de tu enfriamiento espiritual. No. Cuando alguien se enfría espiritualmente, lo primero que busca son excusas. Tenemos que comprender que el problema de la frialdad del espíritu no comienza o no comenzó desde que cerramos la iglesia hace un mes o más de un mes, ya ni llevo la cuenta. Dicen por ahí, ya no sé qué día es, nomás sé que es mañana, tarde y noche. No comenzó ahí. El enfriamiento comienza cuando en nuestra mente nos alejamos de Dios. No comienza cuando dejamos de congregarnos por necesidad. Mateo 15:8 dice, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Entonces, nuestro alejamiento del Señor comienza en el corazón. Por eso necesitamos resucitar hoy. Resucita, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que yo te transmití por la imposición de las manos. Avívalo. ¿Y cómo avivamos el fuego en nosotros? ¿Cómo? Orando, ayunando, estudiando la palabra, compartiendo la palabra. Aviva el fuego. Ojalá y a nadie se le olvide que en medio de toda esta crisis que clamó al Señor, que no se les olvide, la gente está clamando a Dios ahorita, ojalá y no se nos olvide, ya que pasa esta amenaza, que en este tiempo buscamos al Señor. Oramos a Dios para que no sea así, oramos a Dios que sea algo permanente en tu vida y que sigas buscando a Dios después de esta crisis. Jeremías 24:6 dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí como de todo su corazón. Amén. Este domingo de resurrección puede ser para nosotros y para mucha gente un nuevo comienzo. El día de levantarnos de nuevo de esas áreas donde nos habíamos caído o que se habían muerto. Es una buena oportunidad para ejercer nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Hay un llamado, iglesia. Nuestro Señor venció. Una nueva en Cristo. Romanos 6 dice que ya no debemos seguir pecando. Ya no. Porque dice en el verso 3, por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. A eso nos llamó el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él en la cruz venció 3 enemigos. La tumba, venció la muerte y venció a Satanás. ¿A quién venció Jesús en la cruz? Venció la tumba, venció la muerte y venció a Satanás. Tenemos una vida nueva en Cristo. Amén. Una vida nueva en Cristo. Tenemos que dejar los malos caminos. Tenemos que alejarnos de los malos pensamientos. Efesios 4:17, les pido de parte del Señor que ya no vivan como los que no conocen a Dios,
pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Entonces, si somos sinceros, reconoceremos que nada bueno trajeron a nuestra vida ni a nuestra familia los caminos equivocados. Es un buen tiempo para recuperar. Número 2, ya no tengas el corazón endurecido a la voz de Dios. Efesios 4:18 dice que hay gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no Dios les da. Una vida de fracaso por endurecer el corazón. Necesitamos tener un corazón humilde y receptivo a la voz de Dios. Proverbio 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Personas que están conectadas, no esperen otra epidemia peor para atender la voz de Dios. Seamos obedientes. Es un buen tiempo para ser obediente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor un oído sensible para su voz. Y finalmente, debo de quitar de mi corazón toda actitud de indiferencia o de insensibilidad. Efesios 4:19 dice que hay gente que ha perdido la vergüenza, se ha entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Gracias a Dios que después de muchos años, hoy sí tuvimos una Semana Santa, sabiendo que Dios no nada más pide una Semana Santa, Dios está pidiendo una vida santa. De nada sirve que en cuarentena, en la cuaresma, la gente hace pactos de no fumar, no tomar alcohol, no decir groserías. Pero en cuanto pasa la cuaresma y el resto del año andan como demonios. De nada sirve eso. Tiene que ser una vida santa, no nada más una Semana Santa. Amén. La sangre de Cristo es nuestra Pascua. Nos libra y nos limpia de todo mal. La sangre de ese cordero, pásale, hijo. La sangre de ese cordero que leímos en Éxodo, en las plagas, es la misma sangre de Cristo que hoy en día nos protege. No todos los días, si por necesidad tienes que salir a trabajar, o eres médico, enfermero, o trabajas en algún área de gobierno, de autoridad, o simplemente tu patrón sigue trabajando en tu empresa y por necesidad y obediencia sigue saliendo, declara la sangre de Cristo sobre tu vida. Porque la sangre de Cristo es tu Pascua, te protege y ninguna plaga, ninguna epidemia podrá tocarte a ti y a tu casa. Esto es muy importante. La sangre de ese cordero de Éxodo que libró de las plagas al pueblo de Israel en aquel tiempo es la sangre de Cristo que hoy en día tiene el poder suficiente para librarnos de todo mal. Amén. Vamos a tomar el pan y el vino. Cada quien se preparó en su casa con la galleta, el pan, el jugo, y vamos a celebrar esa Pascua, vamos a celebrar esa cena gloriosa que el Señor dejó instituida ahí en su palabra. Cierra tus ojos un momento ahí en tu casa, vamos a adorar al Señor, y nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Con tu sangre Nos has redimido para nuestro Dios y de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero. Al
Cordero de Dios, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, y de todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes, y para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, y exalta al Cordero de gloria. adórale al que dio la vida, al que venció en la cruz del Calvario, venció la tumba, venció la muerte y venció a Satanás. Adórale Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Dice la palabra, y mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a ser inmolado en la cruz. Dice, y lo partió. Parte ahí el pan o la galleta, pártela y compártela con el que está a un lado. Y dice, la partió y se la compartió a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Puedes comer el pan. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Se la pasó a sus discípulos y les dijo, beban todos ustedes de este vino. Puedes beber el jugo. Esta es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Y dice la palabra, Mateo 26, 29, esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Vamos a seguir adorando. Por tu sangre Nos has redimido para nuestro Dios, y de todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes. y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, y exalta. Levanta tus manos. Ahí en tu hogar, levanta tus manos. De gloria, adorar
Calvario venciste la tumba, venciste la muerte y venciste a Satanás. Hay una cruz vacía, hay una tumba vacía, y hoy en día tu sangre, Señor Jesús, aún tiene el poder y por una eternidad para vencer también toda enfermedad, todo virus, toda epidemia. Señor, tu sangre tiene el poder para detener esta epidemia. Después de hacer tu voluntad, Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de la humanidad. Declaramos esa Pascua maravillosa, esa Pascua que es tu sangre preciosa. Señor, bendecimos todo el municipio de Navojoa y sus sindicaturas. Bendecimos, Señor, Ciudad Obregón, Hermosillo, Álamos. Bendecimos, Señor, Guatabampo, Sinaloa, Guasave, el Ejido Tepic, El Carrizo, Bacobampo, Bacame Nuevo, Señor. Declaramos la sangre de Cristo, las playitas, declaramos la sangre de Cristo. Señor, hay una Pascua maravillosa, sobrenatural, tu mano, Señor, extendida sobre tu pueblo, sobre México, Señor. Bendice a México, bendice al mundo entero. Que nadie se pierda, Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Señor, la Pascua, la sangre de Cristo se celebra hoy en todo el mundo, Señor. Declaramos que tu nombre es exaltado y tu sangre, Señor, es venerada, sanando, Señor, y librándonos de toda enfermedad contagiosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, celebra tu Pascua sobre tus hijos, sobre cada persona que está conectada en los Estados Unidos, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Estados Unidos, en Las Vegas, Señor. La Pascua, la sangre de Cristo está ahí, Señor. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Dios, Señor. Y si alguien no creía en ti, dale la oportunidad, alúmbralo, Señor. Perdona sus pecados para que los que no creían en ti puedan creer en ti y en tu palabra. No por emoción, no por temor, sino por amor y agradecimiento de una manera permanente, Señor. Gracias, bendito Padre. Declaramos una cobertura, Señor, sobre todo este municipio, el estado de Sonora, Sinaloa, México, Estados Unidos. Señor, gracias, Padre. Pronto pasa esta epidemia. Pronto pasa, Señor. Pronto pasa, Señor. Y tú guardarás en santa paz y en sanidad a tu pueblo. Tú lo dijiste a los discípulos: pasemos del otro lado, y vamos a pasar del otro lado, porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, la salvación de Dios con nosotros. Gracias, Dios. Lo creemos, lo declaramos y lo veremos con nuestros ojos. En el nombre precioso de Jesús. Padre eterno, Cordero de Dios. Amén. Dios te bendice, iglesia. Dios les bendice a todos los que están conectados y a los que vean este video, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria.